La calidad del sonido del siguiente programa obedece a la grabación fuera de estudio. El contenido del siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores. La Pedagógica Radio presenta Tablas y Tableros. Un programa de la Licenciatura en Artes Escénicas dedicado a la divulgación de los procesos pedagógicos, investigativos y creativos de nuestra licenciatura. Hola, soy José Robledo González y te doy la bienvenida a la conferencia escénica La Teatralidad Archivística de la colección Victoria Espinosa. Y aquí, desde la Sala de Archivo Documental Victoria Espinosa, en el Seminario Multidisciplinario de Información y Documentación José Emilio González, en la UPI, te cuento lo siguiente. En 1993, recién creado el seminario, nuestra querida Vicky, la diosa del teatro puertorriqueño, fue contratada por el entonces director del Departamento de Drama, el doctor José Luis Ramos Escobar, para trabajar en los archivos de las producciones del Departamento de Drama de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. Esos archivos contienen la documentación del quehacer teatral universitario riopedrense desde la creación del departamento en el 1941, es decir, del Teatro Universitario del Departamento de Drama, del Teatro Rodante Universitario, la Comedieta Universitaria, que antes era el Teatro Infantil Universitario, y Dirección Escénica. Toda esta documentación se encontraba en 30 archivos en el sótano del Teatro de la Universidad de Puerto Rico y fueron trasladados al seminario. Victoria Espinosa, sola, inició el arduo proceso de organizar los archivos por producción y señalar las condiciones físicas en las que se encontraban los objetos, así como organizar toda la metadata, datos de los datos, de las producciones de nuestro histórico Departamento de Drama. Después de esa organización documental, Vicky pensó en un hogar aquí en el seminario para sus archivos personales de toda su trayectoria en el teatro puertorriqueño. Y me dice, Cheito, únicamente ella me llamaba así, vamos a mi casa, buscamos mis archivos para que estén ya aquí y yo poder organizarlos. Entre ella y yo hicimos como 7 viajes, trasladando parte de su valiosísima colección. Seguramente a Victoria le hubiera encantado conocer que sus archivos, su vida en cajas, terminaron en su hogar, el lugar en donde una joven Victoria, indecisa aún sobre qué hacer en el futuro, se enamora del teatro. El lugar a quien Victoria le dedicó toda su vida entera, y un sinnúmero de personas se formaron en las artes bajo sus alas. Estamos en Tablas y Tableros, un espacio de divulgación para la investigación, la creación y la educación en artes escénicas. Les acompaña Eduardo Silva Peña, docente de la licenciatura en artes escénicas de la Universidad Pedagógica Nacional. Este es el programa número 220. Nos acompaña en la dirección Mario Alejandro Sepúlveda Castaño, en las comunicaciones Laura Chávez, en la producción radiofónica Yolanda Barrantes y Diana Torres, y en el control máster Mario Alfonso Enríquez Romero. Les recuerdo que nos pueden escuchar a través de radio.upn.edu.co los martes a las 5 de la tarde y en repetición los viernes a las 11 de la mañana. También pueden escuchar todos nuestros programas en las plataformas de iVoox, Deezer y Spotify. Estás escuchando Tablas y Tableros. Para el día de hoy, en Tablas y Tableros, me encuentro en la ciudad de San Juan, Puerto Rico, en el marco de la Cuarta Cumbre Internacional en Afrodescendencia 2025. Esta cumbre en la que fui invitado tiene como enfoque el tema de memorias y archivos de la afrodescendencia, dedicada a la obra de Arturo Alfonso Schomburg. En este programa especial de Tablas y Tableros quisiera compartir con ustedes los resultados de investigación de un proyecto de un grupo de estudiantes de la Universidad de Puerto Rico, encabezado por Thais González y Jessica Gaspar, sobre una de las principales figuras del teatro universitario, la afropuertorriqueña Victoria Espinosa, quien falleció en 2019 a la edad de 97 años. Victoria fue conocida como la gran dama del teatro puertorriqueño.
Ella dirigió más de 120 obras a lo largo de su carrera. En este proyecto de investigación, Thais y Jessica se encargaron de recopilar los archivos dejados por Victoria y encontraron mucha información valiosa sobre su vida y obra, además de las huellas de lo efímero, esto es del teatro latinoamericano. Lo interesante de este conversatorio es que no fue presentado en el formato tradicional de exposición, sino desde un formato performático. Por este motivo, hoy la sección de Planeta Escénico no es una sección, sino que hará parte de todo el programa. Espero lo disfruten y comenzamos con Planeta Escénico. Planeta Escénico. Muestra sonora para conversar. Un día, mientras digitalizaba el libreto de La Bella Durmiente para el 1949 en la comunidad universitaria, vi como de entre sus páginas cayó una nota que leía simplemente: calma, Victoria. En aquellos momentos en los que me sentía estresada y ansiosa por mis clases, sentí que Victoria me había mandado una señal para, como le escribieron a ella, poder llegar a la calma. Partiendo desde ese día, mi relación con Victoria se despidió de toda lejanía. Se quitó el velo de ambigüedad y se convirtió en una especie de cercanía sin yo haberla nunca conocido. Es más, hay veces que mi mente no logra ni tan siquiera configurar a Victoria Espinosa como fallecida, porque la veo viva en sus archivos todos los días. Me enamoré de Victoria. Y enamorarse de Victoria es enamorarse del teatro. Poco a poco hemos formado un grupo de distintos estudiantes que desde distintos rumbos han conectado también con la historia de Victoria y se han interesado en recolectar todas las piezas para contar la historia de cómo una niña de Las Talleres se convirtió en un ícono puertorriqueño. ¿Qué espacio ocupo yo en el teatro? O como Victoria Espinosa le llamaba, el templo ancestral de la vida. Ese foco de luz que mi cuerpo baña, que salta entre las butacas y enciende mi frente. ¿Acaso soy yo quien verdaderamente debe estar bajo la luz? ¿Existe tal cosa como tener que merecer un espacio en el teatro? Simplemente un espacio. Yo, al igual que Vicky, fui y soy aún esa niña asaltada por las dudas de otros, que como esta luz reflejado sobre mí. Cuenta Rosalina Perales en su libro 50 años de teatro puertorriqueño, El arte de Victoria Espinosa, que en un principio Vicky estuvo un grado de comercio, por eso de que en aquellos tiempos la vida era difícil. Pues la vida sigue siendo difícil en Puerto Rico, por lo que yo, al igual que Vicky, opté por eso que llaman una carrera segura. Y adivinen dónde terminé. En contabilidad. En el 1945, entró a la Universidad de Puerto Rico el 5 de septiembre, lugar donde trabajó su padre, don Edelín Martínez. Un día se encontró a su amigo Marcos Toro. Este la invitó a un taller de teatro por el profesor Leopoldo Santiago Lavandero en el verano de 1945. Desde ese momento, Vicky se entregó en cuerpo y alma al teatro. Y en mí, las dudas comenzaron a trazar sobre mi cuerpo, pidiendo que me diera cuenta que estaba feliz. Y pues yo dije, yo no me doy un chance, no tengo nada que perder. Pero igual que Vicky, terminé en el departamento de arte. Conocer a Vicky a través de su archivo ha sido la mejor formación artística y personal que me dio a la vida. Al principio me lo presentaron como alguien fuerte, directo, y no puede faltar a los ensayos si estaba enfermo, porque ya tenía todas las medicinas habidas y por haber. Y nadie, el ensayo no se acaba hasta que yo termine de dar las notas. No, directora, dramaturga, archivera, actriz, una artista completa. ¿Sí? Era todo eso, pero lo más que me llegó al corazón fue su condición humana, su vulnerabilidad. Porque Vicky fue una gran hija, maestra, estudiante, amiga, mentora y sobre todo
una gran mano. Este momento nos lleva a reconocer este templo ancestral como nuestro llamado a descubrir y vivenciar. Esa fuerza mística y misteriosa es ese templo del cual Vicky habla. Se construye desde la interioridad de cada uno. El teatro era el eufemismo del alma del estudio, su espacio para reconocerse en el mundo y luego ayudar a otros a encontrar el mundo. Y así lo hizo. Aún después de su muerte, desde algún otro lugar, sí que ha logrado que reconozca que el rumbo hacia el teatro no es lineal. Debe recorrer los laberintos del corazón antes de poderse presentar. Me reconozco hoy en Victoria gracias al teatro. Y en los momentos en que yo y otros me cuestionan, recuerdo que ante los mismos problemas, Victoria pelea. En el 1998 pasaron muchas cosas, pero yo les voy a recordar hoy, voy a recordar con ustedes sobre dos. Ese año llegaron al seminario, antiguamente conocido como el Seminario Multidisciplinario José Emilio González, hoy día conocido como el Centro de Documentación de las Humanidades José Emilio González. Llegaron 37 cajas del archivo central que las pasó hasta esta sala de archivo documental de Victoria Espinosa. Hoy día, estas cajas viven en esa sala y dialogan muchísimo con la colección de Vicky de la cual les hablan mis compañeras. Ellas guardan fotos, correspondencia, programas de mano, recortes de periódicos, carteles, libretos, hasta un vinilo encontramos una vez. La gestión cultural, la memoria cultural del 40 al 90. Y una de las primeras conclusiones en las cuales aterrizamos quienes curioseamos en esta colección es el uso frecuente del teatro. Esto me llevó a preguntarle a familiares, colegas artistas que estudiaron en ese tiempo sobre su perspectiva del teatro en ese tiempo. Y hay una frase que se repite entre ellas, y ustedes me pueden confirmar porque esto sigue cambiando tal vez, que el teatro de la UPR era el teatro del país, era el teatro de Puerto Rico. Pues indagando en la colección, efectivamente venían muchos artistas internacionales, muchísimos músicos europeos, violinistas, pianistas, cantantes de ópera, grupos de ballet de Francia, de Rusia, de Alemania. Hay que decir que también había mucha actividad musical protagonizada por puertorriqueños. Había argentinos, uno que otro dominicano, uno que otro cubano. En cuanto a la cartelera teatral, podemos observar en la colección que Victoria se encargó de que esta estuviera protagonizada por el Teatro Rodante Universitario, que el teatro que se presentaba en su mayoría fuera del departamento de drama. Aunque sí se recibieron grupos internacionales de teatro, ese calendario estaba acaparado por el Teatro Rodante Universitario. De hecho, según el libro que mencionó mi compañera, 50 años de historia de teatro puertorriqueño, marcamos más de 30 veces que el teatro de la UPR fue utilizado como espacio de presentación para Victoria Espinosa y las producciones que hizo en el Teatro Rodante Universitario. Ese mismo año, cuando llegaron las cajas, el teatro cerró. Tranquilo. Fue por motivos de remodelación. El detalle es que cuenta la gente que estudió en ese tiempo que por muchos años nadie entraba ni salía de ahí con intenciones de remodelar nada. De hecho, se produjo un movimiento de obras clandestinas llevadas a cabo dentro del espacio que confirman que ahí no había ni butacas. Había más hongo que reconstrucción. Las paredes, las puertas estaban clausuradas con madera, su uso estaba prohibido y abandonado. Eso no significó el cese de la creación teatral para el departamento de drama. Al contrario, se recordó que el espacio tradicional teatral no es imprescindible y que a falta de un espacio así, la glorieta, los salones, los pasillos, el frente del teatro cerrado son escenarios. En el 2006, el teatro reabrió y su apertura fue toda una controversia.
Porque tantos años esperando a que lo abrieran, unos 8 años, ya se sospechaba que había una privatización en camino. Entonces también una de las personas invitadas al concierto de reapertura es el cantante español Joan Manuel Serrat. Eso impulsó muchísimas manifestaciones estudiantiles alrededor del teatro los días previos a la presentación, y durante la presentación se manifestaban tan intensamente que el público presente no pudo salir hasta 2 horas después de acabado el evento, porque los manifestantes no permitían que nadie entrara ni saliera del teatro. Más adelante, en otra reapertura, luego del paso del huracán María, en el 2019, y de esto nos podemos acordar mucho aquí, cuando Luis Manuel Miranda le dio contra él al Teatro de UPR, le da contra él la historia de la liberación de los Estados Unidos al Teatro de UPR. Entonces acabamos de pasar María, acabamos de pasar una huelga en contra de los recortes de la ley promesa que él mismo endosó. Y también junto a su padre organizó $1 millón para salvar el teatro porque había sido destruido tras María. Pero se acuerdan de eso, ¿verdad? Quedó claro. ¿Se acuerdan también que la Hermandad de Empleados Exentos No Docentes envió una carta que la publicaron por Twitter, por Facebook, por Instagram, donde amenazaban al artista con que si continuaba con sus planes de presentar la obra dentro del Teatro PR, le iban a acompañar alrededor manifestándose. 1 o 2 semanas después, me voy a aclarar eso, no lo tengo muy claro, pero el caso es que se cambió el Centro de Bellas Artes de Santurce. ¿Saben cuántas obras ha montado el Teatro Rodante Universitario desde el 2006 hasta el 2025? ¿Cuántas? Dime un número. 15. 4. ¿Qué? ¿Cuántas? ¿Y cuántas dijimos que Victoria Espinosa logró presentar? Más de 30. Esto puede ser por muchas razones. Hay un artículo del Nuevo Día que dice que estos 2 escándalos de Joan Manuel Serrat y Luis Manuel Miranda pueden resultar en que los grandes productores de teatro ya no encuentren que esta sala es tan atractiva. Porque, pues, no vaya a ser que se repita una cosa de esa. También puede ser que los grupos independientes, a falta de teatros, espacios culturales provistos por el Estado, se crean sus propios espacios y ya el teatro de la universidad, volvemos, deja de ser imprescindible. De manera similar trabajamos en las colecciones de actividades culturales y de Victoria Espinosa. Llegamos a través de una maestría, de una beca, de un bachillerato, de un empleo jornal, de un voluntariado. Nos quedamos gracias a la misma red de contradicciones que sostiene con mucha atención al sistema UPR. Porque mientras ella alberga la colección de actividades culturales, la memoria cultural universitaria y la memoria íntima, histórica y teatral de Victoria Espinosa, no cuenta con el presupuesto mínimo para cumplir a cabalidad los pasos de la conservación y la preservación del patrimonio cultural. Pero ante esto, hay personas haciendo y adelantando los esfuerzos. La profesora Mira Ponte nos invita desde los inicios de su clase de Humanidades Digitales a responder, ante esta falta de presupuesto, ¿cómo resuelves? ¿Qué se hace? Estás escuchando Tablas y Tableros. Les recordamos que estamos en Tablas y Tableros en nuestro especial de Planeta Escénico desde la isla de Puerto Rico. Escuchamos la primera parte del conversatorio performático sobre Victoria Espinosa. Allí nos encontrábamos con los avatares de la investigadora principal y las dificultades de Victoria para desarrollar el teatro en la isla, producto de la censura estatal y la falta de presupuesto para las artes. Continuamos con nuestro conversatorio performático. Esto es Tablas y Tableros. Por acá. Cuando se habla sobre el teatro puertorriqueño, está disciplinada,
muy meticulosa y con un acercamiento espiritual hacia el teatro bien incentivada en sus procesos de creación y su docencia. Precisamente a mí me llamó mucho la atención analizar su figura como docente, ya que, ¿verdad?, jaquetear en esta colección fue como recorrer un laberinto donde se nos iban manifestando todas las sensibilidades y motivaciones de Vicky detrás de todos los roles, que fueron muchos, y los sombreros que asumió durante años en el departamento de drama. Y precisamente de esta manera afirmo que Victoria habitó la universidad para cimentar su expresión cultural y fundamentarse a través del teatro. De esta manera surgieron muchas estampas icónicas que hoy por hoy conocemos en nuestro teatro nacional, como el teatro siendo un templo, no faltar a los ensayos, a pelear por la calidad de nuestra enseñanza, pero también auscultar la calidad humana antes de transitar un escenario, porque para Victoria era fundamental el cultivo de las cualidades humanas en el desarrollo artístico. Precisamente esa humanidad de ella, esa afinidad emocional, esas inquietudes por su entorno y su contexto social, la llevan a movilizarse al teatro para desarrollar sus nociones sobre teatro, gestión cultural, dirección escénica y elaborar fundamentos y teoría teatral, porque Victoria también fue teórica teatral. Y de esta manera todo desde una pulsión política, espiritual y afectiva. Y me detengo en afectiva porque, en efecto, es madre del teatro puertorriqueño, maestra de maestros, porque la docencia de Victoria Espinosa era de carácter maternal. No solamente conocía o veía a sus estudiantes como sus discípulos, también como sus hijos espirituales. Y eso para mí fue súper conmovedor. Pero una de las cosas más hermosas dentro de su gesta docente es que peleó y luchó para una maestría en teatro, para que sus estudiantes no tengan que viajar si tienen que realizar estudios graduados en teatro. Porque vamos a hablar claro, no todo el mundo tiene el dinero ni las ganas para radicarse en otro país para entonces estudiar teatro. Yo soy de las primeras que no quiere irse de aquí para estudiar una maestría en teatro. Y en la colección de Victoria hay un documento, una introducción de una propuesta de maestría en teatro que ella misma redactó. Mírame a eso. Esta propuesta de maestría indica que la maestría en teatro pretende combinar la investigación teórica y práctica con el estudio sistemático de las artes dramáticas, promoviendo la reflexión crítica y el estudio analítico de la actividad artística del país. Y la justificación primordial era que quería también establecer enlaces con los teatristas latinoamericanos, propiciando un intercambio. Ella no tiene una maestría. Sin embargo, otras facultades con menos o iguales méritos ya tienen hasta doctorado. Y es aquí en donde yo me encuentro con el documento y problematizo. ¿Por qué yo me tengo que ir de mi país si quiero realizar estudios graduados en teatro? ¿Por qué tengo que olvidarme de mis referentes, utilizar estructuras eurocentradas y indocentradas y olvidarme del teatro puertorriqueño? ¿Por qué tengo que entrenar para irme? Y les pregunto, ¿alguien aquí conoce de Augusto Carreras? ¿Qué? Muchacho. ¿Sí? Fue uno de los estudiantes de los hijos espirituales de Vicky. Estudió pantomima, Victoria le ayudó a pagar sus estudios graduados y tenía una pulsión bien hermosa de reformar el circo. Quería crear un circo vanguardista. Y sí, regresó aquí, pero terminó radicándose en Madrid. Fue reseñado, muy apreciado, ¿verdad?, por su input en la pantomima, pero no regresó a Puerto Rico para elaborar tal vez ese fundamento que deseaba. Gracias a Carola García también pude tener contacto con él y en algún momento voy a rescatarlo como un referente de nosotros, una persona hermosa. Y así, ¿verdad?, de muchas personas que se han tenido que ir para estudiar por no tener una maestría aquí, seguimos luchando y no repitiendo el discurso simplemente por repetirlo, sino insistiendo en que es urgente una maestría en teatro en Puerto Rico. Y no vamos a dejar de luchar por ella, porque así fue Victoria también. Y esta propuesta de maestría precisamente fue de sus últimos legados en el Departamento de Drama, con la ilusión de que se pusiera en vigor para el semestre del año académico del 1994 al 95. Han pasado
años. Y como decía Vicky, nada ha cambiado, todo sigue igual. Pero no vamos a dejar de pelear, porque así era Vicky también. Luchadora incansable, maestra, madre, maestra y defensora de la educación teatral puertorriqueña. A mí me gusta pensar su aula de clases como un embrión en donde se incitaba con fervor la resistencia por nuestro quehacer cultural desde la trinchera teatral. Y dio a luz a generaciones de teatreros comprometidas con nuestro teatro nacional y con la memoria compartida que vocifera los menesteres de la universidad y de Puerto Rico. Estás escuchando Tablas y Tableros. Escuchábamos a Thais González, quien destacaba el rol docente de Victoria Espinosa y su defensa por la educación teatral, como también su frustrado proyecto de creación de maestría en teatro en la Universidad de Puerto Rico. Esto es para que sus estudiantes no tuvieran que salir del país para continuar con su educación. La voz, el cuerpo y la dramaturgia tienen su lugar en Tablas y Tableros. Conéctate todos los martes a las 5 p.m. y los viernes a las 11 a.m. Encuentra todos nuestros contenidos a través de radio.upn.edu.co. Pedagógica Radio, voces y sonidos que enseñan. Seguimos en Tablas y Tableros. Hoy nos encontramos en un programa especial desde Puerto Rico. Ya asistimos al conversatorio performático sobre la teatralidad de los archivos de Victoria Espinosa. A continuación, escucharemos la importancia del padre de Victoria, don Eduviges Espinosa, quien interesantemente, además de ser albañil, era poeta y espiritista. Eduviges también vivió la transición de Puerto Rico de colonia española a colonia estadounidense. A medida que yo profundizaba en la colección de Victoria Espinosa, me daba cuenta que esta colección tiene un tono bien sensible y bien vulnerable. Nosotros solemos decir allá en el seminario, o más bien en el centro de documentación ahora, que Vicky vive allí, porque cuando tú consultas sus cartas, sus archivos, es como si estuviese al lado tuyo, hablándote bien cotidianamente. Y esto me interesaba mucho saber de dónde venía esta sensibilidad y esta vulnerabilidad. Y me preguntaba también de dónde venía ese carácter o esa fuerza de voluntad que ella tenía para luchar por su teatro y por muchas otras causas. Esto un poco se me revela con los nuevos archivos que llegaron a la colección de Victoria Espinosa en verano del 2023. Llegaron tantos archivos que se convirtió en la colección más grande que tenemos ahora en el centro documental. Tanto así que son 2 salas completas de candungo y de sus cosas. Muchas cosas. Vicky era chica. Y en esos nuevos fondos se revelaban muchas cosas nuevas sobre ella. Se profundizaba también en muchas de sus teorías y de su filosofía, que actualmente se conocen de una manera y se han tergiversado de esa idea original o de esa idea, ¿verdad?, pura como ella lo tenía. Todo esto también nos reveló una figura relevante para la historia del teatro puertorriqueño, en específico para Vicky. Y es la figura de su papá, don Eduviges Espinosa Parán. Te voy a volver a repetir este nombre porque ya hemos visto libros que ponen otro nombre diciendo que es el padre de Vicky. Don Eduviges Espinosa Parán, o Popo, como le llamaba Vicky de cariño a su padre. Él, además de ser albañil, porque fue albañil por toda su vida, también fue poeta y dejó un extenso trabajo literario inédito en manuscrito. En el seminario tenemos un montón de libretas de él, como 7 o 10 libretas, además que tiene una caligrafía, miren, hermosísima. Él dejó mucho trabajo literario inédito, hojas sueltas inéditas. También estos textos, además de revelar
que fue albañil, que fue poeta, también nos hablaba bastante sobre su práctica espiritista, porque don Eduvige era espiritista. Y esto a mí me interesó un montón, porque yo por lo menos me aficiona mucho el tema de la metafísica del teatro puertorriqueño. ¿Cuál es nuestra metafísica de nuestro teatro? Y si pensamos bien, la estructura del espiritismo es bien proporcional a la estructura del teatro puertorriqueño. El que preside las secciones espiritistas tiene unos roles bien proporcionales al director escénico, por ejemplo. El medium al actuante, el vidente al diseñador visual, escenografía, vestuario. Y si pensamos en el espíritu, tiene unos comportamientos bien proporcionales o semejantes a un personaje, ¿verdad? Y también pensemos en los motivos por los cuales ocurren estos encuentros en las secciones espiritistas, ¿verdad? Siempre hay un consultante que está queriendo buscar la respuesta a alguna duda existencial o algo que le preocupe sobre su propia humanidad. Y es a través del medium, ¿verdad?, que puede conseguir esa respuesta, que puede confrontarse con su propia humanidad. Eso también pasa en nuestro teatro. Es el intercambio de un ser humano por el otro, el actuante, el público. Así que cuando vi esto, me quise detener fijamente en esta estructura y sobre todo en el análisis de los textos de don Eduvige. Cuando leí, habían resúmenes de don Eduvige, porque era autodidacta, del primer capítulo del Evangelio según el espiritismo de Allan Kardec. Y también en el libro que publicó Lorca Emilio en Lorca Vicky, ella rememora de su infancia esos recuerdos que tiene con las secciones espiritistas cuando acompañaba a su papá. Por ejemplo, ella veía cómo su padre presidía las secciones espiritistas, cómo su tía Ramona era medium, cómo su prima Aida era vidente. Así que ella toma toda esta referencia para su propio teatro. También en estos textos hablaba mucho sobre su autobiografía. Don Eduvige mantenía una pregunta constante, existencial. Por ejemplo, ¿cuál era el motivo de tanto sufrimiento? Porque don Eduvige nace y vive en un contexto histórico en Puerto Rico bien definitorio, de grandes transiciones, así que tiene que pasar también muchas precariedades. Por ejemplo, él hablaba mucho sobre los aspectos políticos, sobre los aspectos sociales, sobre los aspectos culturales, de salud pública. Y esto último de la salud pública, por ejemplo, en su escrito, se ve mucho cómo narra de las enfermedades de ese contexto, como lo era vómito negro, la fiebre amarilla, la malaria. También los aspectos políticos, él tuvo que vivir la transición de la colonia española a la colonia estadounidense. Tuvo que vivir las repercusiones del gobierno de Luis Muñoz Marín. Él fue uno de los tripulantes que viajó, de los primeros tripulantes, o más bien del primer viaje, específicamente el primer viaje de Puerto Rico hacia Hawái, con la promesa, ¿verdad?, de un progreso laboral, de mejores ingresos. ¿Y qué pasaba? Terminaron muchos de ellos siendo víctimas de la fuerza policíaca, de abuso por los patronos, hambre. Muchos quedaron vagando a su suerte. Y él habla de todo esto en sus escritos y manuscritos. Todo desde una cosmovisión espiritista, tratando de entender cómo el mundo espiritual se traduce en estos hechos históricos en el mundo de la materia. Otra anécdota que él rememora, que me parece sumamente conmovedor, además de gracioso, es cuando él está recordando la primera vez que vio un espíritu. Él dice que un domingo se encontraba en una casa abandonada reposando. Él estaba reposando y hablaba que recordaba, ¿verdad?, este lugar porque su padrino había vivido en este espacio. Lamentablemente no le sale claro, porque la familia, por desgracia, de don Eduvige fueron personas
fuerte, con 2 brazos gruesos. Y dice que tiene los ojos redondos como 2 chinas. Y lo estaba mirando atentamente. El hombre desapareció. ¿Y qué hizo don Eduviges? Patitas pa' que te tengo. Y se saltó a correr. Fue para la casa para su casa donde vivía su abuela, su mamá, su tía, y le contó lo que había pasado. Ellas no lograron entenderlo bien, entonces pensaron que al muchacho se le había metido el demonio y lo mandaron a vivir a donde un instructor de conducta. En aquel contexto, un instructor de conducta tiene unas medidas brutales, bien violentas. Así que don Eduviges tuvo que pasar por la violencia física, someterse a trabajo forzado, pasar hambre, maltrato emocional, espiritual, y ante el intolerantero evidente, ¿qué hace don Eduviges? Se fuga y se queda vagando de casa en casa y ofrece su mano de obra para algún trabajo técnico de la casa a cambio de que de empleado. Esta instalación de la nuera de Espinosa, Lucy Meléndez, nos tiró la foto de lo que quiso llegar. Esto es bien importante para la relación que va a iniciar de Victoria Espinosa y Leopoldo Santiago Lavandero, porque es a través de don Eduviges que Leopoldo Santiago Lavandero conoce a Vicky. Vicky cuenta en su libro que un día su padre estaba trabajando construyendo las losas del Teatro de los PR. Y Boldín, además, ¿verdad? Como dijo mi compañera, además de fundar el departamento de drama, también era actor y declamaba poesía. Y don Eduviges, poeta al fin, era fanático de Boldín y lo iba a ver declamando sus poesías. Así que él tenía una foto de él y le pide un autógrafo. Y luego más tarde va a donde su casa, le muestra a Vicky ese autógrafo, ¿verdad? Y Vicky también era fanática de Boldín. Incluso ella tuvo que reseñar una presentación que hizo declamando poesía cuando ella estaba en la high school, en la Central. Entonces ella se acuerda de eso, va y busca, ¿verdad?, esa reseña y le pide a su mamá que se lo dé a Boldín. Y él lo hace. Y eventualmente, Boldín cuenta a Vicky que cuando está pasando asistencia, en la primera clase que ella toma de teatro con él, menciona el nombre de Víctor Espinosa y se acuerda, o sea, se quedó en su memoria. Y es bien gracioso porque en el libro ella dice que a ella le encantó ese momento porque él le dio un spot, la felicitó, ella le encantó la atención que recibió. Y pues, quienes les gusta el escenario sabemos que es un mango bajito la atención. Así que, ¿verdad? Estos lazos, estas conexiones entre don Eduviges y el teatro, ¿verdad?, que puede encontrar Vicky son bien especiales. También don Eduviges aporta mucho el orgullo sobre su identidad a Vicky. Hay algo bien bello sobre la concepción de belleza que desarrolla don Eduviges. Y es que él rememora, él se la pasaba mucho, él era de Yauco, así que se la pasaba mucho en los ríos también y en el área boscosa. Y rememora mucho eso. Él tiene una serie de poemas bajo el título yo soy un hijo de la raza negra. Obviamente en este contexto la palabra raza no tiene esa mirada colonial, sino él mismo lo escribe de esa manera, ¿verdad? Hablando sobre su linaje, ¿verdad? Y en estos poemas está plagado de mucha cotidianidad desde esa fuga cimarrona, desde ese monte. Y eso era algo bien especial para la concepción de belleza de don Eduviges, porque era a través de la naturaleza que él podía conectar con lo sagrado. Él rememora en una que está teniendo una conversación bien íntima con su abuela y le pregunta cómo era posible que las flores, sin que hubiese un artista que lo creara, emanara tanta belleza y tanta sublimidad. Y la abuela dice, ¿cómo es posible que vaya un artista? Dios es el artista. Y aquí podemos ver, ¿verdad?, como esa
concepción del teatro templo. Esa teoría que ella hablaba y profundizaba sobre el teatro como la representación del juego sagrado, del Sacre Ludus. Ella también reafirmaba mucho que partía de 3 preguntas metafísicas para su proceso creativo. ¿Quién soy yo? ¿De dónde vengo? ¿Y qué voy a hacer aquí? Pero también le instó mucho a su lucha antirracista y a su activismo en general. Vemos también que ella se hace bien consciente de las condiciones que tuvo que pasar su padre, todo el trabajo de ese linaje a través de su padre. Ella vive mucho racismo de parte de su familia materna, que no creía en ella, que podía llegar a ser la artista que llegó a ser. Recordemos el 20 de agosto del 1981, cuando en Puerto Rico el gobernador de aquel entonces, Romero Barceló, y los presidentes de los Estados Unidos cerraron un acuerdo para construir el campo de concentración del fuerte Allen en Juanadía, porque en la Florida había ocurrido unas redadas, unas detenciones con nuestros hermanos haitianos, ¿verdad? Y lo habían traído a Puerto Rico, querían trasladarlo a Puerto Rico para mantenerlos prisioneros por su estatus migratorio en Estados Unidos. 779 haitianos, 593 hombres, 183 mujeres y 3 niños, gobernador del sur de Puerto Rico. Y nosotros tuvimos que lidiar con medidas impotentes a causa de nuestro estatus colonial, que nos dejaba sin control ni autonomía para establecer políticas migratorias. ¿No les parece algo conocido en estos días? En el Centro de Documentación de las Humanidades, José Miguel González, hay un candungo lleno de archivos sobre este suceso. Hay periódicos, grabados artículos, boletines, comunicados de prensa, informes, etc. Pero este informe que Sofía va a poner ahora, lo hizo el Instituto de Medicina de Familia, dirigido a los servicios legales de Puerto Rico, donde hablaba sobre las facilidades físicas del fuerte Allen el 4 de septiembre de 1981 y los servicios médicos que allí se daban. Uno de los aspectos que resaltan en este informe eran las medidas inhumanas que tenían estas personas para recibir servicios médicos. Los techos eran de lona. Para prepararse y recibir estos servicios tenían que esperar afuera bajo unas calores excesivas de 90 grados. Solamente habían 2 médicos, una enfermera graduada y la asistente de esa enfermera. Y la cantidad de polvo era tan excesiva que no era recomendable para estar recibiendo servicios médicos. En el fuerte Allen los barrios no tenían ni tan siquiera puertas y estaban llenos de enfermos humanos. Además no tenían ningún tipo de entretenimiento, no había radio, no había televisión, no había teatro. Como mucho uno a uno, pero como vemos en la imagen de favor el sobre, nosotros estaban con ayuda de salud mental, no habían trabajadores sociales y no podían ni tan siquiera llamar a sus seres queridos y decirles que estaban vivos en Puerto Rico. Incluso no tenían control de mosquitos ni de ratas, y sí tenían el contrato para recoger el exterminio, pero lo estaban usando para proteger a las autoridades. Así fácil. Entonces, si me puedes ayudar, podemos ver que no tenían dietistas, no tenían nutricionistas, e incluso ni siquiera para los pacientes de diabetes, ni hipertensión, ni con cualquier otra condición médica. En el artículo, bajo el título Victoria Espinosa y el campo de concentración del fuerte Allen, escrita por Rosalía Penales, hablan, ella rememora cómo Victoria Espinosa crea estos eventos culturales, ¿verdad?, que tenían muchas fuerzas artísticas para presentarse frente a las alambradas que bordeaban el fuerte Allen. Las alambradas eran unas imágenes bien relevantes en este suceso. Pues porque en estos espacios la gente salía al aire libre y pasaban ese momento recreativo, pero no tenían nada. Así que al otro lado de esa alambrada, y que hacía las presentaciones y gestionaba esas muestras artísticas, teatrales, etc. Y aquí participó muchos artistas. Una de ellas también que acompañó en todo esto fue Silvia de Villar. Bueno, viví también en la plaza pública de Juana Díaz el 12 de diciembre.
redactaba cartas a los supervisores de deportación, denunciando, por ejemplo, cuando no les dejaban ver ni siquiera a un abogado. Y hizo todo lo que estaba a su alcance, con tenacidad, para exigir la liberación de los haitianos del Fuerte Ari. Estás escuchando Tablas y Tableros. Y bueno, con el sonido de este potente tambor, termina el conversatorio sobre la importantísima historia para el teatro puertorriqueño y latinoamericano de Victoria Espinosa, un viaje que también nos llevó por la historia de Puerto Rico. Si quieren conocer más sobre los archivos Afro y otros proyectos, pueden consultar la página web del Centro de Investigación y Archivo Digital en Afrodescendencia de Puerto Rico. Esto fue Tablas y Tableros, el programa de la Licenciatura en Artes Escénicas de la Universidad Pedagógica Nacional. Nos acompañó Mario Alejandro Sepúlveda Castaño en la dirección, en las comunicaciones Laura Chávez, en la producción Yolanda Barrantes y Diana Torres, y en el control máster Mario Alfonso Ríquez Romero. No olviden que nos pueden escuchar a través de radio.upn.edu.co y en las plataformas iVoox, Deezer y Spotify. Espero hayan tenido un momento agradable y les doy muchas gracias por su compañía. Este programa es parte de los contenidos educomunicativos de la Pedagógica Radio, disponibles para ti al aire y en formato podcast a través de radio.upn.edu.co. Quédate con las voces y los sonidos que enseñan de la Pedagógica Radio. Universidad Pedagógica Nacional. 70 años siendo la educadora de educadores.